Un caballo blanco, majestuoso, desplegando unas alas enormes, casi imposibles. Pegaso. Pégaso. Lo reconocemos al instante. Vuela desde los mitos antiguos hasta, no sé, los logotipos de empresas o las pelis de hoy. Y siempre representa lo mismo, ¿no? Libertad, inspiración, esa idea de poder trascender lo terrenal. Sí, pero fíjate, esa imagen tan pura, tan etérea que tenemos de él es solo la mitad de la historia. Es que si tiras un poco del hilo, descubres que su mito no es precisamente un cuento de hadas. Es una historia de una violencia brutal, de ambición desmedida. Vaya. Y de una dualidad que yo creo que es la clave de por qué nos sigue fascinando. La pregunta no es solo ¿qué es Pegaso?, sino por qué algo así nace de la oscuridad para acabar siendo un símbolo de luz. Vale, me gusta ese planteamiento. Porque es verdad, piensas en él y ves algo noble, casi celestial. Claro. Pero su origen es de todo menos eso. Venga, vamos a meternos de lleno en esa contradicción. A ver cómo una criatura puede ser a la vez un arma de guerra y la musa de los poetas. Quiero entender por qué, después de miles de años, este caballo alado sigue galopando con más fuerza que nunca en nuestra imaginación. Pues vamos a ello. Empecemos por ese origen que decías, que es salvaje. No nace del amor de dos dioses en el Olimpo, ni nada parecido. Para nada. Nace de un acto de violencia pura. El Éole Perseo le corta la cabeza a Medusa y de la sangre que brota de su cuello, ahí nace Pegaso. A mí esto, de entrada, me rompe los esquemas. Claro. ¿Cómo puede algo tan bello nacer de un momento tan horripilante? Es que esa es precisamente la genialidad del mito. No es una contradicción. Es el mensaje central. A ver, explícame eso. Piensa en el simbolismo. Medusa en ese momento es el caos, el terror, lo monstruoso. Su sangre está en teoría maldita. Y de esa misma fuente de horror, ¿qué emerge? La criatura más pura. La libertad encarnada. Es una idea increíblemente sofisticada para la época. Es como si nos dijeran, hasta de los actos más oscuros puede florecer algo sublime. O sea, no es un simple «y entonces apareció un caballo». Es todo una declaración de intenciones. Exacto. Es una metáfora potentísima sobre la resiliencia, sobre la capacidad de crear belleza a partir del trauma. Hoy en día la psicología habla de crecimiento postraumático. Cierto. La idea de que una experiencia al límite puede darte una nueva fortaleza. Es increíble que los griegos ya tuvieran esta idea encapsulada en una sola imagen. Y además está el padre. Y no olvidemos al otro progenitor, Poseidón, dios del mar, de las fuerzas indomables de la naturaleza. Así que Pegaso nace con esa dualidad, la herencia oscura de su madre y la fuerza divina de su padre. Es tierra, mar y aire a la vez. Claro, y esa naturaleza salvaje, divina, es lo que atrae al siguiente personaje, Belerofonte. Un joven con una ambición enorme que se obsesiona con la idea de domarlo. Pero aquí me surge una duda. ¿Su deseo es puro? ¿Es admiración? ¿O desde el principio ya hay un punto de quiero poseer esto para ser más grande? Esa es la pregunta clave de todo el mito de Belerofonte. Probablemente empieza como admiración, el anhelo humano de tocar lo divino. Sí. Pero el mito nos enseña que acercarse a lo divino tiene reglas. Belerofonte intenta dominarlo por la fuerza y fracasa, una y otra vez. Porque no es un animal cualquiera. Porque Pegaso no es un animal, es una fuerza de la naturaleza consciente de su divinidad. No se le puede someter. Y es ahí cuando interviene una diosa, Atenea, la de la sabiduría. Y no le da una lanza o un poder mágico. Le da un objeto, una brida de oro. Y fíjate en el simbolismo, es brillante. Atenea no le da un arma para someterlo. Le da una herramienta. Una herramienta de conexión. Una brida no sirve para herir, sirve para guiar, para comunicarse. El mensaje es claro. Lo divino no se conquista con fuerza bruta, se persuade con sabiduría, con respeto. Entiendo. ¿El oro simboliza esa pureza, ese valor divino? Exacto. Es un regalo que dice, te doy la clave, pero úsala con inteligencia, no con arrogancia. Y Belerofonte lo pilla. Espera a que Pegaso esté tranquilo, bebiendo en la fuente Pirene, se acerca con calma y le pone la brida. Es un pacto, no una conquista. Y una vez que forman equipo, su primera gran misión es derrotar a la Quimera, un monstruo que es, una pesadilla. Cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente y escupe fuego. Imposible en un combate terrestre.
No duraría ni un segundo. Ninguna posibilidad. Pero aquí vemos que Pegaso no es solo una montura exótica, es la ventaja estratégica definitiva. Le da la superioridad aérea. Exacto. Le permite atacar desde una dimensión completamente nueva. Puede descender en picado, atacar y ascender fuera del alcance de las llamas. Convierte un combate imposible en una victoria táctica. Aunque claro, visto desde fuera, Belerofonte es el que se lleva la gloria. Totalmente. El mito se llama Belerofonte y la Quimera, no Pegaso y la Quimera. Pegaso corre el riesgo de parecer una simple herramienta mágica. Y ese es justo el error que comete el propio Belerofonte. Empieza a ver a Pegaso como un instrumento para su propia gloria. Y ahí empieza su caída. Se olvida de que sin Pegaso, él es solo un hombre valiente. Y con él es un matador de monstruos legendario. Pero se olvida de esa parte. El ego le puede. Y se le sube el éxito a la cabeza, vamos. Es el concepto griego de la ibris, ¿verdad? Ese orgullo desmedido. La ibris en estado puro. Belerofonte, después de varias hazañas, se convence de que es igual a los dioses. Mal asunto. Y decide que su lugar ya no está en la tierra, que merece un sitio en el Olimpo. Así que le ordena a Pegaso que lo lleve volando hasta la cima. Es el acto de soberbia definitivo. Y la reacción de Zeus es fascinante. Podría haberlo fulminado con un rayo, pero no. Elige un método mucho más humillante. Mucho más cruel y pedagógico. Lanzarle un rayo habría sido reconocerlo como un rival. Claro. En cambio, Zeus envía un tábano. Un insecto insignificante. Un tábano. El tábano pica a Pegaso, que se encabrita por puro instinto, y Belerofonte cae al vacío. Es un castigo poético. No te derriba el poder de los dioses, te derriba tu propia incapacidad para controlar la naturaleza que pretendías dominar. El final de Belerofonte es terrible. Cae, queda lisiado, ciego, condenado a vagar solo y olvidado. Es como una estrella del rock que se cree invencible y acaba estrellándose. Es una analogía perfecta. El talento, la música, Pegaso, sobrevive y llega al Olimpo de la cultura. Pero el artista se consume por su propio ego. Exacto. Porque mientras Belerofonte cae estrepitosamente, Pegaso, ya liberado del peso de la ambición humana, continúa su ascenso. Él sí llega al Olimpo. Llega y es recibido por los dioses. Su viaje no termina. Zeus lo acoge y le da una nueva tarea. Un honor inmenso. Se convierte en el portador de sus rayos y truenos. Espera, eso me parece un giro de guión increíble. Pasa de ser el compañero de un hérule a ser básicamente el sistema de reparto de armamento del dios más poderoso. La imagen es brutal. Es que es brutal. Es de una potencia épica abrumadora. El cielo se oscurece, las nubes de tormenta, y de ellas desciende este caballo alado, ya no como una montura, sino como el heraldo del poder supremo, cargando el arma más temible del universo. Vale, Belerofonte cae, Pegaso sube. Parece el final perfecto para una criatura de poder, pero entonces, ¿de dónde sale toda esa conexión con los poetas, con el arte? ¿Parece un giro un poco raro? A primera vista lo parece, sí, pero para los griegos el poder y la creación no estaban tan separados. La misma fuerza que destruye puede inspirar. La leyenda cuenta que en otro momento Pegaso golpeó el monte Helicón con su casco, y de ese golpe brotó una fuente, la fuente Hipocrene. Que no era una fuente de agua normal, claro. Para nada. Se convirtió en la fuente sagrada de las musas. Se decía que los poetas y artistas que bebían de sus aguas recibían la inspiración divina. ¡Qué bueno! De repente, Pegaso no es solo el poder físico que te eleva por los cielos, sino también el poder espiritual que eleva la mente. El mismo gesto, un golpe de casco, puede ser un acto de fuerza o un acto de creación. Esa dualidad es fascinante. Fuerza bruta e inspiración poética en la misma criatura. Supongo que esa riqueza de significados es lo que explica que haya sobrevivido tan bien. Hoy su imagen está por todas partes. Por todas. Y cada uno coge la parte del mito que le interesa. En el cine, en Furia de Titanes es el transporte épico. En Hércules de Disney es el compañero adorable. Cierto. En videojuegos, como God of War, una montura de combate. Todos beben de esa faceta de poder y velocidad. Pero luego está el mundo corporativo. ¿Por qué una editorial de prestigio y, en su día, una marca de camiones usan el mismo símbolo? Parecen mundos opuestos. Porque Pegaso es un atajo simbólico potentísimo y muy versátil. Para la empresa de transportes era la fuerza, la velocidad, el poder. Lo pillo. Para la editorial, en cambio, evoca la otra cara,
la inspiración de la fuente Hipocrene, la elevación del pensamiento, la creatividad que vuela alto. Claro, El símbolo funciona a la perfección para ambos porque contiene esas dos ideas, el poder de actuar y el poder de crear. es como si nuestro propio lenguaje estuviera impregnado de su legado sin darnos cuenta. Decimos que las ideas vuelan o que la inspiración es un golpe de genialidad. Totalmente. Cuando hablamos de dar rienda suelta a la imaginación, estamos usando sin saberlo la metáfora de Belerofonte y la brida. La imaginación, como Pegaso, es una fuerza salvaje y divina que no puedes controlar del todo, solo guiarla. Es increíble cómo ha calado. Ha calado tan hondo que ha moldeado cómo hablamos de la creatividad. Sobrevive porque representa impulsos que son eternamente humanos. Entonces, si lo unimos todo, ¿qué es Pegaso en realidad? ¿Es mucho más que un caballo con alas? Muchísimo más. Es casi como un mapa de la condición humana. Nace del trauma, pero lo trasciende. Se alía con la ambición, pero la abandona cuando se vuelve tóxica. Y al final encarna tanto el poder más temible como la inspiración más delicada. Exacto. Es una metáfora del impulso humano por superar nuestras limitaciones. Representa la libertad absoluta, sí, pero también nos enseña que esa libertad conlleva responsabilidad. La historia de Belerofonte es una advertencia. Es una gran advertencia. Puedes volar muy alto, pero si lo haces por egoísmo, la caída será terrible. Pegaso, en cambio, al final encuentra su propósito no en la gloria personal, sino en el servicio a algo más grande. Nos recuerda que la grandeza no reside solo en conquistar, sino también en la audacia de crear, de soñar. Es el símbolo del potencial que todos llevamos dentro, para elevarnos por encima de nuestras circunstancias, por muy oscuras que parezcan, como su propio nacimiento. Y esa es para mí la lección final y más poderosa de su mito, que la inspiración y la belleza más profundas a menudo no están en los lugares más plácidos, sino que pueden surgir de forma inesperada de nuestras propias heridas. La próxima vez que veamos esa imagen familiar de Pegaso, quizá deberíamos pensar en eso, no solo en el vuelo, sino en de dónde viene. Y la pregunta que queda flotando en el aire es bastante personal, supongo. En un mundo que a menudo nos pone tantas ataduras, ¿cuál es ese simbólico batir de alas que nos puede permitir no ya volar al Olimpo, sino simplemente elevarnos un poco por encima de nuestra propia realidad?